pero se dice que la supervía va a resolver ese problema para atender a 30.000 vehículos. 30.000 vehículos es menos del 6%. Una disculpa, pero supuse que hoy no iba a haber tráfico y sí había tráfico. Esta obra va a generar todavía más urbanización. Como Santa Fe empezó a crecer como un hongo y genera urbanización en una de las zonas de captación más importantes de la Ciudad de México. Esta carretera va a desembocar, atraviesa suelos de conservación, dos áreas naturales protegidas, cosa que nos parece sumamente grave, pero además entra en una colonia sumamente poblada. El gobierno ha hablado de 51 predios expropiados, pero el polígono que está en la declaratoria de necesidad considerado es mucho más grande que esos 51 predios que se dice que son los únicos afectados. Esto quiere decir que cuando entra esta supervía a este lugar, rompe toda la vida que allí ha habido desde hace 50 años. Esta colonia es una colonia fundada sobre predios comprados, adquiridos por la gente. Imagínense lo que significa acabar con una colonia de estas dimensiones, con su vida cotidiana, etcétera, etcétera, y romper el tejido social. Hace 20 años se urbanizó esta área y se dejó de infiltrar el agua y entonces estamos extrayendo el doble de lo que se está infiltrando. Ahorita estamos extrayendo el doble de lo que se está infiltrando y por eso nos quedan 60 años de agua. O sea, la supervía, solamente la supervía sin la urbanización alrededor, entre 40.000 y 100.000 personas se va a dejar de infiltrar agua, para 40.000 y 100.000. Que me dicen es poquito y hay algunos ingenieros que dicen, bueno, es poquito, le tenemos que dar agua a 20 millones de personas. Pues sí, pero yo no quiero ser de esos 40.000, ¿no? Y al rato vamos a ser los 20 millones de personas por la urbanización de alrededor. No sé en realidad qué tanto conozcan Santa Fe o su historia. Hace unos años Santa Fe de verdad no era nada, no existía. Hace 15 años uno podía venir y en realidad no había nada. Es impresionante el crecimiento tan rápido que ha tenido. La supervía va a urbanizar una parte que son las barrancas que están al lado de los helechos, que tiene 3 cumbres, cumbres de Santa Fe. Es un terreno que fácilmente tendrá entre la mitad o un cuarto del tamaño de Santa Fe, más otra barranca. Y eso sin tomar todo lo que le falta desarrollarse a Santa Fe. Si nosotros lo vemos hacia el lado de Querétaro, hay un montón de desarrollo de interés social, están creciendo impresionantemente, y ese es realmente el problema de esta infraestructura de transporte. Creo que está viendo la ciudad dar una alternativa real de movilidad, porque al final de cuentas vas a volver a crear más ciudad, se va a volver a saturar. Santa Fe ya existe desde antes de que llegaran los españoles, no el nuevo Santa Fe, el viejo Santa Fe, el pueblo, que es un pueblo maravilloso. Ese plan verde, supuestamente, realizó una encuesta entre más de 1 millón de habitantes en el DF para consultarles qué clase de ciudad querían. Bueno, pongamos que fuera 1 millón cerrado. De acuerdo con esos datos, 810,000 personas dijeron que querían que se ampliara el Metrobús y el metro. Que este tipo de propuestas, como la supervía y los segundos pisos en el periférico, se terminan siendo una coartada de un gobierno que no es capaz de ordenar el transporte público. Entonces dice, como no puedo hacerlo, como no me hacen caso, como soy incompetente en ese aspecto, mejor construyo una vialidad elevada y entonces me invento una solución de movilidad para la gente que la pueda pagar. Y entonces ahí ya tengo teóricamente resuelto, estoy actuando para resolver la movilidad con esta obra que es para 30.000 vehículos en el mejor de los casos. Si han visto, la cosa se está trepando, o sea, la urbanización se está trepando durísimo. Lo poco que queda justamente salado de la Magdalena, que son los dínamos, el río de la Magdalena, todo eso, absolutamente todo eso, se va a urbanizar en los próximos 10 a 15 años. Y voy a repetir también una frase que dice Elena Burns, que es una de las investigadoras y personas que más saben de agua de esta Ciudad de México. Dice, esta es la década
en la que vamos a decidir si llegamos al tricentenario o no. Nada más por el agua. Nada más por el agua. Las soluciones alternativas existen. Las hemos visto en el resto del mundo. Yo me acuerdo muchísimo, y con esto voy a empezar a cerrar, en el Foro Mundial del Agua, hace 4 años, aquí en la Ciudad de México, uno de los investigadores españoles empezó a decir, miren, nosotros ya estamos restaurando todos nuestros ríos en Europa. Y no crean, y a mí me llamó mucho la atención porque yo estaba como relacionado con la gente que lo estaba haciendo. Me dicen, no crean que es para que se vea bonito. No crean incluso que es por ética. Es porque sabemos que si restauramos esos ríos, nuestros hijos van a tener agua y nuestros nietos van a tener agua. Nosotros estamos en la visión completamente contraria. No veo cómo la Ciudad de México vamos a parar su crecimiento. No veo cómo vamos a evitar todo ese tráfico que tiene de camioneros desde Querétaro hasta Toluca. No veo cómo vamos a evitar quedarnos sin agua, cómo sin supervía. Yo siempre pienso que es como si fuéramos en un bote de estos en un río y vemos la cascada al fondo y el chofer le anda metiendo durísimo. O sea, si en este momento le damos la vuelta, vamos a pasar cerca y podemos regresar. Pero si seguimos y le aceleramos, o sea, lo que estamos haciendo con la supervía es acelerarla. Pero si empezamos a poner la visión de desarrollo que tenemos en esta ciudad, empezamos a bajar a la gente, a densificarla, empezamos a densificar el transporte público, empezamos a proteger y restaurar zonas, es muy probable que podamos darle la vuelta a tiempo. Pero tenemos que hacer acciones, no solo es parar la supervía, no, es restaurar Xochimilco, es evitar que se asiente la gente en las faldas de la Jusco, es evitar que se siga urbanizando las cañadas, para empezar, y luego restaurar las zonas que nos quedan. Pero insurgentes, por ejemplo, los encuestas que han hecho estiman que 14% de los 350,000 personas que diariamente usan el Metrobús tienen auto. Y para correr sobre insurgentes, lo dejan en algún punto y se suben al Metrobús, porque es más rápido y más barato. No tienen que buscar estacionamiento a donde van. Hay muchos modelos. Tú lo puedes resolver muy fácilmente. El asunto es que tienes que entrar en un diálogo con la autoridad, con los transportistas y decir, a ver, para esta zona tengo estas necesidades. Si las personas de aquí no están presionando al gobierno para un transporte público de calidad, obviamente va a irse con quien le dé la primera propuesta mejor y más barata. Porque también es una cosa de corresponsabilidad. El gobierno, si tú lo dejas solo, se va a ir solo. Tienes que tener una sociedad civil que te balancee el asunto. Si la sociedad civil exige algo, entonces ya lo piensa. Incluso en Vancouver, como el caso que se mencionó, que es de primer mundo, les lleva 2 o 3 años hacer consultas públicas y llegar a acuerdos de cómo van a resolver los problemas de movilidad en ciertas zonas de las ciudades. O sea, aún ahí es un proceso lento y largo, pero la consulta pública te garantiza que al final va a haber un acuerdo social para que las cosas ocurran. Para eso hace falta que la sociedad empuje y presione también. Yo más en términos de urbanismo, ¿cómo urbanizas sin urbanizar? Si tú quieres tener la Ciudad de México, por ejemplo, que no se expanda, tienes que hacer que la gente en realidad viva en el centro, pensar en ciudades un poco más altas. Si tú a la Ciudad de México le agregas 1 o 2 pisos más, fácilmente puedes contener la expansión. Yo acabo de dar una plática en la UNAM justamente de estos problemas y se formó un pequeño grupo de académicos y estudiantes y empezamos, por ejemplo, con una carta que le estamos enviando al rector ahorita. Podemos hacer esa liga de los estudiantes y académicos de la UNAM con los estudiantes y académicos de la Ibero como para empezar a hacer cosas en conjunto y eso nos podría dar potencial.